amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Bienvenido todo el Perú. Muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos a esta hora del día, por recibirnos en sus hogares. Espero se encuentren bien, tratando de disfrutar de reunión familiar a la hora, inmediatamente después del almuerzo. Un buen sitio para conversar, para compartir algunas ideas con su familia, con sus amigos. Hoy día estamos entrando en este bloque en nuestro consultorio ginecológico. Estamos muy bien acompañados por mi buena amiga, la doctora Eva Obregón, médico ginecobstetra, para hablar de un tema que no es enfermedad. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la madurez, con el tiempo, evidentemente, y con un estado del organismo producido por la disminución de hormonas. El envejecimiento, sobrevivir o vivir plenamente. Hay que aprender a no simplemente estar en la vida, sobrevivir, sino hay que sacarle todo el jugo y todo el provecho que uno pueda con respecto incluso a nuestra edad sin echarnos a descansar. Bienvenida, Evita, muchas gracias. Lindo el título que nos has traído el día de hoy. En realidad, lo que tenemos que filosofar y hablar un poco es qué cosa es envejecer, ¿no? Envejecer significa que nuestras funciones musculares, de nuestro cuerpo, nuestra función cerebral, todo, inclusive hasta nuestras emociones y manejo de emociones se van a ir alterando, van a ir disminuyendo. Pero el envejecimiento que ocurre todos los días, porque todos los días de 24 Desde que nacimos, además. Correcto. Va a depender de cómo hemos vivido antes, porque no todos envejecemos igual. Te debe ocurrir que te has ido a la reunión de tu colegio y ves que hay compañeros que están muy bien, otros que están igual que tú y otros que parecen tu abuelito. ¿Correcto? Correcto. Ya. ¿Por qué? Porque el 30% del envejecimiento se va a relacionar a factores genéticos. ¿Qué cosas has heredado tú? ¿Cómo vas a deteriorarte, entre comillas? ¿Cómo vas a envejecer? El otro 70% va a depender de factores extrínsecos, o sea, cómo has vivido, qué has comido, qué has hecho, has caminado, no has caminado, cómo has manejado tu estrés, cómo has vivido. Entonces, la sumatoria de eso va a decir cómo envejeces y en qué calidad de vida vas a tener posteriormente. Ajá. Dentro de eso hay lo que tú bien has dicho en un bloque anterior, que era reloj biológico. Hay un reloj biológico de funcionabilidad. Y eso entre hombres y mujeres. Por ejemplo, nosotros tenemos hasta cierta edad para llenarnos de hueso, para poder hacer una buena masa ósea, donde absorbemos y retenemos el calcio en los huesos. Pasan los 40 años y eso que hemos comenzado a ganar comienza a desaparecer poquito a poco, producto de el envejecimiento. Lo mismo pasa con las proteínas musculares. La sarcopenia es algo que viene y comienza a partir de que nosotros sentimos que estamos el calendario. Con el tema del almanaque, ¿no es cierto? Efectivamente, y es algo así. Pero mientras uno mantenga el espíritu, que eso sí se puede cultivar, el espíritu no envejece con nosotros. Entonces, y también hay ayudas. Por supuesto. Hay ayudas que uno puede tener, incluso si nos falta un poquito de hormona, se puede poner un poquito de hormona y podemos adaptarnos según nuestro estilo de vida, ¿no? La sociedad moderna se caracteriza por algo: comemos muy mal y estamos, entre comillas, como sociedad desnutridos. Tenemos baja ingesta de omegas, baja ingesta de fibra, baja ingesta de folatos, muchos carbohidratos y mucha comida chatarra en general. Eso hace que nos oxidemos, literalmente es la palabra, nos oxidamos, y al oxidarnos envejecemos mal.
mal y más, las dos cosas. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que ir? Ir a buscar ayuda. Sabemos que no es una enfermedad, pero habemos quienes estamos en esta área, que es hacer un tratamiento para hacer un aging, un envejecimiento saludable, hacer una evaluación hormonal, una evaluación física, una historia clínica. ¿Qué cosa? Yo les pregunto a mis pacientes, ¿cómo sientes tu masa muscular? ¿Subes las escaleras? ¿Te olvidas las cosas? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Para qué vine al cuarto? Esos pequeños huecos que existen en la mente, manejo de emociones, me pongo muy renegona o muy llorona, ya tengo que leer lentamente o leer las cosas 2 veces para poder entender lo que antes lo hacía de manera rápida y eso me crea al mismo tiempo frustración, no manejo bien mi estrés, ya no manejo bien mis horarios, mi calidad de sueño, de repente comienzo a abrir los ojos a las 3 de la mañana, a la hora del diablo, ¿no? Claro. Que es justamente por algo que se llama cortisol, que hace que nuestro cerebro se active a una alerta que no es la normal, ¿no? Entonces, eso se evalúa con laboratorio, hay una historia clínica y vemos qué es lo que necesita el paciente. Desde mejoras en su dieta, bajar el estrés, hacer actividad física, buscar un hobby, pasear al perro o complementación hormonal y de oligoelementos o de omegas, etcétera. Claro, ya hablamos de una suplementación. Lo ideal es comer bien y hacer ejercicio, dormir las horas que uno tiene que dormir y claro, no cometer ningún tipo de exceso para tener una vida más saludable. Pero aparte de eso, eventualmente podríamos necesitar cierta suplementación, especialmente zinc, magnesio, cosas que nosotros vamos perdiendo, los omegas, vitamina E, varias cosas que están ahí en esto. Y parte de eso también podría venir con esto, el chip de la felicidad. Háblanos un poquito de eso, por favor. Definitivamente yo estoy feliz porque yo también no solamente lo indico, no solamente lo aplico, sino ya lo uso hace más de 5 años. Y eso hace que justamente mi proceso de deterioro, que es el normal de cualquier persona, mi masa muscular no se pierda tan rápido, mi masa ósea no se pierde tan rápido, no tengo tantos huecos, entre comillas, en mi memoria, mi capacidad de aprendizaje y todo se mantiene más íntegro y me permite disfrutar este viaje, porque la vida es un viaje, ¿no? Entonces me permite disfrutar este viaje. Y ahora, eso sí, esto requiere un manejo y un estudio. Perfecto. Y tiene que ser en las manos adecuadas, por alguien realmente capacitado y un producto adecuado. Un producto adecuado. Tengo entendido que existe en este momento en el mercado sucedáneos hormonales, que no son exactamente hormona, pero tienen un efecto como si fuera hormona. En eso yo les llamo a la cautela a todas las personas. Hay muchas modas, tienen que estar bien seguros a dónde están acudiendo, que vayan con alguien que es realmente especialista y que por supuesto no deben dejarse colocar en el cuerpo cosas que puedan ser de dudosa procedencia. Ok, listo. Amigos, el envejecimiento, sobrevivir no es lo ideal. Lo ideal es, como dice tu Tito, es vivir plenamente cada minuto del día. Aproveche eso junto a su familia. Va a ser una persona mucho más feliz. Gracias. Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por supuesto por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Amigos, estamos entrando a nuestro consultorio pediátrico y justo nos acompaña una doctora pediatra encargada del departamento de neonatología, del servicio de neonatología del Hospital San Bartolomé. Amigos, hoy día vamos a hablar de un tema que además se ha inculcado en los últimos 20 años, 15, 20 años, como parte rutinaria y normal del parto. El primer minuto de vida del recién nacido. Ya hay protocolos, y protocolos sumamente serios y estrictos que demuestran que acercar al bebito recién nacido al pecho de la mamá es fundamental para conseguir esa relación maravillosa que se va a mantener por toda la vida. Bienvenida, Carla, bienvenida, doctora Rosales, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntame, ¿cómo es? Yo he tenido la oportunidad de atender
varios partos. Además, tuve, creo que alrededor de 40 partos y 12 cesáreas. Bien afanoso era en mi internado, ¿ya? Pero sí un muy buen servicio de ginecología y obstetricia en el Hospital María Auxiliadora. Y sí aprendí muy, o sea, sentí que lo podía hacer muy bien. Y es una magia lo que se ve, pero las cosas han cambiado. Te hablo de 30 años, 35 años, o más un poquito de repente, y se han establecido unos protocolos que ahora son invariables en todas partes del mundo. Buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación. Encantado. Sí, la verdad que ahora durante el primer minuto de vida del recién nacido, bueno, en el Hospital San Bartolomé practicamos lo que es el contacto piel con piel, ¿no? Como usted mencionó, la importancia de estar en el pecho de la mamá y el vínculo que se crea. Pero para esto tenemos 3 preguntas fundamentales antes de poder iniciar el contacto piel a piel o decidir si el bebé se va a quedar en contacto piel a piel con la mamá, ¿no? Primero, saber si es un bebito que es a término, si llora o no llora y si tiene buen tono. Ya, hay un numerito, que es el famoso APGAR, ¿no es Sí, cierto? exacto. Que es un número básico que nos da muchísima información. ¿Nos puede aclarar qué cosa es el APGAR, por Nosotros favor? valoramos el APGAR en todo recién nacido al primer minuto y a los 5 minutos. Si es un bebé que nace con depresión, incluso valoramos a los 10 minutos el APGAR, ¿no? En el APGAR medimos básicamente 5 parámetros. La frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio, el color, el tono y la apariencia, ¿no? Cuando hablamos de llanto, hablamos de lo que es patrón respiratorio. Ok. ¿Ya? Y eso lo hacemos en el primer minuto, que justamente es el minuto en el que nosotros podemos tomar la decisión de colocar en el pecho de la mamá a nuestro bebé, ¿no es cierto? Sale el bebito. Siempre sale mojadito y Sí. siempre sale, muchas veces, con sangrecita en el cuerpo, incluso hay que aspirarle la boquita. Antes nosotros solíamos ponerlos cargaditos de los Ajá. pies con su cachetadita para que llore. Ahora eso también ha cambiado porque ahora es Sí. estimulación básicamente, Exacto. pero en mi época era así. Yo le digo con toda seguridad que era así. Ya se dio su cachetadita en el potito y el bebito lloraba y luego pasaba a una persona que lo limpiaba, ¿no es cierto? Lo estimulas con la limpieza y el bebito está llorando, inmediatamente se le puede pasar a la mamá. De eso se trata, ¿o no? Ahora, como lo mencionó inicialmente, nace el bebé, ¿no? E inmediatamente, sin necesidad de cortar el cordón ni pasarlo a otra persona, ya sea tanto en parto vaginal o cesárea, siempre y cuando se cumplan las 3 preguntas que le he mencionado, se pasa hacia el pecho de la mamá. ¿Con el cordón? El cordón, exacto, porque también se habla mucho de lo que es clampaje tardío de cordón, ¿no? Y todos los beneficios. Incluso con una, Exacto, o sea, el incluso con ordeñamiento. ¿cómo se llama? ¿Cómo le dice? Ordeñamiento. Ordeñamiento del cordón para pasar esa sangre que Claro. podría quedar en el Exacto, cordón. Exacto, entonces se pasa al bebé inmediatamente, como le digo, sobre el pecho de la mamá. Y ese minuto de vida lo valoramos sobre el pecho de la mamá siempre y cuando haya cumplido las 3 preguntas básicas. Uy, que qué interesante, doctora, porque eso le juro que no era así en No. mi época, Sí. ¿no? Y además, Sí. ahora, ese cordón se corta después de ese minuto, No, entonces. el cordón, para hablar de clampaje tardío de cordón, lo pinzan entre el minuto y 3 minutos. ¿No? Y ahí está el pinzamiento del cordón. Y luego ya pasa con la mamá, pues, ¿no? El cordón. El cordón. Después se hace ese recorte Entonces, que le tienen que hacer, claro. después, incluso ahora hay la costumbre, doctora, de poder guardar un pedacito de cordón, que eso se está haciendo en muchas partes del mundo, ¿no? Sí, sí, claro. En ese caso, cuando hacemos lo de guardar las células madres, ya no se realiza el clampaje tardío, porque ahí ya estaríamos perdiendo un poco de células. Células. Sí. Qué interesante, doctora, sí. porque de verdad ha cambiado, ha variado. Yo hace muchos años que no entro a un parto, pero era emocionante y sigue siendo emocionante. Se me pone la piel de gallina porque lo recuerdo con mucho cariño. O sea, Es más, ahora es más emocionante porque ver al bebé aquí, o sea, el secado, el aspirado, que usted me dice, en algunos casos no lo hacemos en todos, pero sí el secado, el mantener caliente al bebé, todo se realiza en el pecho de la mamá. Ajá. Entonces, el vínculo que se crea, ya usted podrá imaginar que de verdad es único, ¿no? Y promueve la lactancia materna. Claro,
Me han contado incluso que el chiquito busca. Claro, es solo. Totalmente intuitivo, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. Es un instinto Ajá. del bebito de ir Sí. a buscar con su boquita el pecho. Sí, O sea, es sí. algo como lo hacen absolutamente los animales. Nadie le ha enseñado a una vaquita Nada. o a un caballito, nadie le ha enseñado a amamantar. Solo reptan sobre el pecho de la mamá porque cada pezón, cada areola emana un olor que el bebé lo reconoce como propio Qué paja. y empieza con la, no de succión directa, pero empieza primero con un lamido y luego ya empieza la succión. Ay, qué lindo, de verdad. Sí, sí, de verdad Qué que sí. maravilla. Y estamos hablando del primer minuto de vida. Sí. Piensen ustedes, queridos amigos, la tranquilidad que tenía el bebito dentro de la barriga de la madre. Calentito a 37 grados, estaba perfecto, sin bulla, sin luz, en la oscuridad además, Sí, tal cual. ya calentito y todo, y de un momento a otro, ¡plá!, sale al mundo donde hay luces, donde hay pantallas, donde hay ruido, donde hay un montón de cosas. Eso es el primer estrés del bebé. Sí, claro. Es más, cuando es un parto vaginal es el dolor más intenso que puede sentir al salir la cabeza del bebé. Qué maravilla, Dios mío, el cuerpo humano, qué maravilla poder entenderlo. Queridos amigos, compartan estos conocimientos dados por un especialista, médico pediatra en el servicio de neonatología del Hospital San Bartolomé, la doctora Carla Rosales, haciéndonos pasar un momento maravilloso recordando el primer minuto de vida de un bebito. Queridos amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este nuestro consultorio odontológico, Consulta con el Dentista. Hoy día nos acompaña el cirujano dentista Antoinette Quevedo, de la Dirección de Salud Bucal del Ministerio de Salud, para hablar de una de las partes de la boca que son importantísimas y que son los que ayudan a mantener y a darle salud a nuestros dientes. Hablo de las encías, la gingiva, o gingiva, no sé cómo se dice. Está perfecto, gingiva. Gingiva, que viene a ser las encías, un tejido muy especial que además ayuda también a nutrir los dientes, a proteger los dientes, a fijar los dientes y a darle una lubricación a través de la mucosa, porque la gingiva es una mucosa que está pegada, forrando un hueso. Y es básico tener las encías sanas para poder tener dientes sanos. Ahora, las encías, ¿cómo se cuidan? Dirá usted. Se lo vamos a trasladar a Antoinette Quevedo. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, doctor. Sí, como lo menciona usted, las encías son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a recubrir el hueso, en este caso ya sea el hueso superior maxilar o a la mandíbula. Asimismo, ellas van a permitir que ellas van a ser nutridas a través de este hueso. Si nosotros pasamos por una enfermedad que es la que afecta principalmente a las encías, que es la gingivitis, Itis, inflamación. Inflamación de las encías. definitivamente. Ok. Esta inflamación de las encías tiene ciertos signos y síntomas muy característicos. El primero de ellos es el mal aliento, seguido de el sangrado de encías. Ya dice, No es normal, ¿no es cierto? no, justo ahí quería Nunca es llegar. normal. En consulta muchas veces he recibido la típica respuesta de mis pacientes cuando les pregunto, ¿te sangran las encías? Y me dicen, me sangran lo normal. Y yo me pregunto, ¿cómo es que te sangran lo normal? No existe. No El existe. sangrado es una característica de enfermedad. Entonces, si nosotros identificamos sangrado al cepillado, sangrado simplemente a veces al masticar un alimento o sangrado cuando a veces pasamos la saliva, definitivamente estamos pasando por un cuadro de gingivitis. De acuerdo. O sea, ya lo sabe. Además, un sangrado por las encías no solamente nos puede orientar hacia enfermedades de las encías. También existen enfermedades de la sangre. Y esas enfermedades de la sangre tienen que ver con desde una fragilidad capilar
hasta un posible trastorno de coagulación. Definitivamente. Hay ciertas características, hay ciertas enfermedades que tienen como signo a la gingivitis. Una de ellas pueden ser las leucemias, el dengue, doctor, ahorita que tenemos amplios casos de ello. Uno de los primeros signos, doctora. Sí, entonces nosotros como cirujanos dentistas, y como lo hemos venido conversando en anteriores ocasiones que hemos tenido pues la oportunidad de visitarlo, es que la cavidad bucal es un medio en el cual vamos a evidenciar sintomatología de múltiples enfermedades, no solamente enfermedades que afecten a la boca, sino que afectan en general al cuerpo humano. Doctora, cuando uno encuentra espacio entre el diente y la encía, es porque hay algo que está ahí. Sí, ese espacio se llaman bolsas periodontales. Usualmente deben haber 3 milímetros, podrían haber entre la encía y el hueso. Sin embargo, cuando hay mucho más de ello, significa que hay una pérdida de hueso. Es decir, eso ya no sería solamente una inflamación de encías, sería ya una inflamación del hueso. Del hueso. Llamada enfermedad periodontal o periodontitis, que es una, vamos a decir, la gingivitis es un signo que nos podría presentar o nos podría evidenciar de que el paciente está presentando ya periodontitis. Periodontitis, que es el primer espacio o el primer tiempo antes de perder el diente. Efectivamente, si el diente ya no tiene de dónde sujetarse, porque el hueso es lo que está sujetando a nuestro dientecito, podemos llegar a perder el diente sin que el diente presente lesión cariosa u otra, simplemente porque presentamos enfermedad periodontal. Y hace poco hemos hablado de los adultos mayores. Es la primera causa de pérdida dental en nuestro país, además. Sí, nosotros tenemos que caries dental y enfermedad periodontal son las primeras causas de pérdida de dientes que van a conllevar a esta enfermedad que nosotros llamamos edentulismo, ¿no? Adicional a ello, doctor, mencionarle que, como habíamos dicho, el sangrado no es normal. Asimismo, mal también aliento tampoco. Mal aliento tampoco. ¿Y qué tampoco es normal? La presencia de placa bacteriana. Okay. La placa bacteriana va a generar que las bacterias como tal se acumulen y obviamente las bacterias van a inflamar toda esta zona. ¿A causa de quién? A causa de una mala higiene bucal. Así que la mala higiene bucal es el primer factor de riesgo que nos va a conllevar a una gingivitis. Y doctora, eso es lo que antes se llamaba tártaro o sarro dental, ¿no es cierto? Tienen múltiples normas. Sarro, placa, tártaro, ¿no? Todas ellas y también placa bacteriana. Y eso se soluciona con visita también al odontólogo, porque ahora existe además, la tecnología nos da ultrasonido. Efectivamente. O sea, nos da formas, porque no es, ya hay un tártaro, ya hay una placa dura, que calcificada. no sale, no se puede limpiar con su cepillo, no va a salir. Entonces, una visita al odontólogo, lo que hace el odontólogo es incluso entrar entre el diente y la encía para barrer. Retirar toda esa zona. Y le menciono, doctor, muy importante, ya que estamos hablando de la relación entre la salud bucal y la salud general, que nosotros hemos encontrado, se ha evidenciado una relación entre la enfermedad periodontal y la diabetes. Claro que entonces, si quitamos este factor local que está haciendo que se inflame toda esta zona, vamos a mejorar niveles de azúcar en sangre, doctor. Así que todos los pacientes adultos mayores que tengan diabetes deben de acudir en el marco de su atención integral al cirujano dentista. Absolutamente de acuerdo, doctora, porque además la diabetes es una enfermedad que produce inmunodeficiencia. Y si uno tiene en algún caso inmunodeficiencia y tiene la bacteria, está comprándose boleto de la rifa para tener otras enfermedades que incluso pueden ser enfermedades cardíacas. Efectivamente. Entonces, una visita al odontólogo puede mejorar la salud general del paciente. Adicional a ello también, ustedes apenas identifiquen estos signos en boca, deben de acudir al cirujano dentista. Lo volvemos a mencionar: sangrado, mal aliento, presencia de placa, que no va a ser retirada, como usted lo menciona, con el cepillo, porque ya está calcificada. Tiene que utilizar, nosotros utilizamos en el Ministerio de Salud ultrasonido y es una visita completamente rápida para que podamos retirar todo este factor local. Sí, y no solo la placa está calcificada, sino que está repleta de gérmenes, doctora. Repleta de gérmenes. Vamos a decir, un nicho para las bacterias. Es correcto. Y además, muchos alimentos, especialmente los azucarados, son los que más bacterias atraen. Sí, y sucede que estos restos de alimentos, cuando son blandos, cuando no,
se quedan atrapados en esta zona. Y si el paciente encima presenta pues una malposición dental, pues es un factor de riesgo adicional para el acúmulo de placa. Es por ello que nosotros recomendamos que utilicemos... ¿2 visitas además? 2 visitas al año. 2 visitas al año. Y que puedan utilizar un cepillo, una pasta dental y apoyarnos del hilo dental que va a entrar entre diente y diente y va a eliminar estos restos de alimento que se quedan atrapados. Doctora, ¿recomienda para prevenir gingivitis, es que está de moda también, enjuagues bucales, por ejemplo, o no son absolutamente necesarios? Yo creo que si hay una buena higiene dental, quizás... Hay ciertos enjuagues bucales que van a ser, vamos a decir, medicados por el cirujano dentista, porque contienen clorexidina, contienen CPC, otros tipos de componentes que son antisépticos, que son necesarios porque forman parte del tratamiento para cada caso. Sin embargo, los enjuagues bucales comerciales que podemos adquirir, si usted lo desea, lo puede realizar. No es mandatorio, sin embargo, identifiquemos que sea un enjuague bucal que no contenga alcohol, porque el alcohol deshidrata la mucosa y nosotros necesitamos una mucosa lubricada para pues, que haya una correcta, vamos a decir, protección contra este acúmulo de bacterias. Mil gracias, doctora, porque además hemos hecho el camino hacia la pérdida del diente. Efectivamente. Porque comienza con un mal cuidado de higiene dental, gingivitis, periodontitis, caries, pérdida del diente. Claro, y recordemos que la enfermedad periodontal es una enfermedad no transmisible, es como la diabetes. Usted va a vivir con su enfermedad periodontal, entonces no es que yo me curo, no, hay que tener un mantenimiento, es por eso que hay que evitar que la adquiramos, ¿no? Si ya identificamos que hay gingivitis, acudamos, paremos que esto se prolongue hacia una enfermedad periodontal. Totalmente de acuerdo, y además tenemos que tener una salud bucal mucho más generalizada en todo el país. Me he quedado helado cuando ha dicho 5 de cada 10 personas no tienen ningún diente, adultos mayores no tienen ningún diente. Sí. Sí, grave para la salud poblacional, la Somos verdad. el primer país a nivel de Latinoamérica con esta prevalencia. Con estos números. Pues, hagamos algo, amigos, y eso comienza en familia. Cuide a sus adultos mayores, regálele salud bucal. Ha sido nuestro consultorio odontológico, Antoinette Quevedo, de la Dirección de Salud Bucal del MINSA. Muchas gracias. Bienvenido todo el Perú. Muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos a esta hora del día en nuestro programa, por recibirnos en sus casas tan gentilmente y ojalá puedan difundir esta información que vamos a dar hoy aquí en un consultorio muy especial. Consultorio de neurooftalmología, la unión del ojito con el cerebro. ¿Eso se puede enfermar? Sí, señora. Hay un nervio que conecta el cerebro con el ojo. Si no fuera por ese nervio, esa conexión, nosotros lo que captaríamos con el órgano de la visión, que es el ojo, no podría ser interpretado en las imágenes que nosotros estamos acostumbrados a ver. No veríamos el rostro de nuestra mamá ni de nuestros hijos, porque no lo tendríamos registrado en el cerebro. ¡Qué tal maravilla de la naturaleza el cuerpo humano! Y hoy día vamos a hablar acerca de un tema que es pérdida súbita de la visión. Yo veo perfecto, estoy viendo bien, puedo tener anteojos incluso y veo muy bien. Y de un momento a otro, dejo de ver. Qué dramático podría ser esto para una persona. Pérdida súbita de la visión. Yo lo conocía como amaurosis fugans. Pero vamos a hablar de esto con un médico especialista. Hoy día nos acompaña el doctor Justiniano Sea, jefe del Departamento de Neurooftalmología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Bienvenido, doctor Sea. Muchas gracias por estar aquí. No, a usted, su invitación. Bueno, un poco tocando el tema de pérdida visual transitoria, diría yo. Ajá, transitoria. Hay pérdidas visuales definitivas que ya se instalaron, ya no es transitorio, pero hay pérdidas visuales transitorias, que amaurosis fuga está en una de ellas, que son transitorias, pero es muy importante mencionar lo que es el tiempo. Por ejemplo, si tengo una pérdida visual transitoria de solo segundos de duración, me indica importante que está en la lesión en la cabeza del nervio óptico.
Puede ser un papiledema secundario, un edema papila secundario a la hipertensión intracraniana, puede ser Drusen o cualquier patología de la cabeza del nervio óptico. Pero si yo tengo una pérdida visual transitoria de minutos, por ejemplo, 3 minutos, 5 minutos, o 3, 4 minutos, usualmente suele ser émbolos de carótidas. Ajá. Y esos son. Y cuando, en cambio, hay gente que se queja pérdida visual transitoria que ya no dura minutos ni segundos, dura 15 minutos, 20 minutos, y luego se va limpiando poco a poco. Esos pacientes son ahora visuales migrañosos, generalmente. Doctor, es que me parece, primero, aterrorizante, ¿no? O sea, terrorífico. Imagínese usted, amigo, amiga, que está caminando por la calle o sentado en algún momento leyendo, viendo televisión o haciendo ejercicio o lo que sea, y de un momento a otro se le apaga la cortina. Así es. O sea, qué horrible sensación, porque además no sabes cuánto te va a durar. Ojalá fuera segundos, pero ya estamos diciendo que hay casos en los que dura 15 minutos. Imagínese usted perder la visión súbitamente, sin aviso. 15 minutos. Pucha, que entraría en pánico. Y ahora sería normal, ¿eh? Y ahora, con mayor razón, ahora los conceptos cambiaron a nivel mundial. Por ejemplo, antes un amaurosis fugas o una pérdida visual transitoria secundaria a un émbolo, no lo consideraban tan importante como un ictus isquémico, como un ataque isquémico transitorio cerebral. Ahora es análogo, semejante. Si yo tengo una pérdida visual transitoria de minutos secundaria a un émbolo, debo tratarlo como un ictus, como un ataque si fuera isquémico un cerebral. ACV. Así es como accidente cerebrovascular o un accidente encefálico, ¿no es Es cierto? más, pedir una resonancia y probablemente va a encontrar pequeños infartos que son silentes, no tienen clínica, No tienen. con pérdida visual transitoria. Doctor, vamos a ver estas causas porque hasta, claro, uno puede, una vez que se instala, vamos a decir, una lesión severa de un nervio óptico. Así es. ¿Ya? Una lesión severa, una herida de bala. ¿Ya? Vamos Ya, a ponerlo así así. Esto es, imagínense, claro, hay una causa, le ha entrado la bala y le ha roto el nervio óptico y eso no tiene solución. Traumático, así es. Traumático, ¿no es cierto? Un accidente de tránsito, ¿de acuerdo? Con ruptura del nervio óptico, ok. Pero imagínese usted que hace su vida normal, no ha tenido dolor de cabeza, no ha tenido molestias, quizás un poquito de mareíto en alguna oportunidad, algo, y de un momento a otro usted no ve. Así es. Y no es a veces por los dos ojos, es en un ojo, ¿no es cierto? Así Esa es otra así. característica. Otra que para mencionar que, igual como hablamos de diplopia, en este caso se puede ser monocular o binocular. Si es monocular, mayormente es nervio óptico, la irrigación. Pero si es binocular, puede ser la mitad de acá no veo, la mitad de acá no veo con los dos ojos tapándome. ¿En qué estamos hablando? Cerebral. Ya no el nervio óptico. Es un hemisferio que gobierna las hemicampos de un lado, cruzados. Claro, el lado del cerebro izquierdo es el ojo derecho. No, los dos hemicampos izquierdos. Los dos hemicampos izquierdos. Uy, por eso es que es tan importante estas subespecialidades. Así es. ¿No es cierto? Porque uno primero es un médico general, después es un médico neurólogo, después es un médico oftalmólogo y después es un neurooftalmólogo. O sea, imaginen los años de estudio y de experiencia que se requieren para manejar subespecialidades. Muy importante, por ejemplo, de mencionar que en las emergencias, si uno no sabe evaluar campos visuales por confrontación, sin pedir campos visuales auxiliar, examen auxiliar, sino simplemente saber evaluar campos visuales con la clínica, puedo diagnosticar un hemicampo de las mitades de los dos ojos y descubrir que tiene un infarto y ese paciente está caminando. Cree que no tiene nada. Le dijeron, no tiene nada, le das de alta en la emergencia y se está yendo un infarto. O vaya, sáquese su tomografía mañana o pasado o dentro de un mes y tiene un infarto cerebral. O simplemente tuvo un marito, dice, pero lo evalúan, no encuentran nada, no tiene hemiplegia, no tiene parálisis facial, mueve todos los brazos, dice, no tiene nada. No le hicieron confrontación. Tiene hemicampos de repente en ciertas zonas parietal o temporal y pasó desapercibido, se va a su casa, un ictus isquémico instalado. De acuerdo. Vamos a ver, queridos amigos, algunas imágenes de las causas por las cuales uno podría tener pérdida súbita de la visión. ¿Me acompaña, doctor? Claro. Por favor, adelante. A ver, queridos amigos, nosotros sabemos que el cerebro tiene 80% de agua. Esa agua es producto del sistema circulatorio. Es la sangre en sus miles de vascularizaciones. Cada vez se hacen más finitos los vasitos, pero estos normalmente vienen del flujo que producen las dos arterias carótidas derecha e izquierda. Es así, doctor, esa es la fuente y que irrigan todo el cerebro. ¿Qué puede estar pasando acá?
porque esto también se podría considerar un ACV isquémico, ¿no es cierto? Así es. Por ejemplo, cuando yo tengo una estrechez a nivel de la carótida interna, de aquí se lanzan émbolos y luego logra tapar, por ejemplo, hablamos de pérdida visual transitoria, tapa la arteria oftálmica, la arteria central de la retina y bloquea transitoriamente y luego se destapa, pero ya está amenazando. En otra oportunidad no va a llegar solamente ahí, puede llegar a una arteria grande, arteria cerebral media, y te provoca un infarto. Por eso decíamos... Se tapa acá y esta zona del cerebro es un infarto se cerebral. muere, o Así sea, es, no recibe muere. irrigación y termina muriéndose. Y ese paciente con hemiplegia quizás. Lo que gobierna esta zona es lo que va a ser el déficit. Así es. Por eso decía, cuando hay pérdida visual transitoria de 3 a 5 minutos, tomarlo como un ataque isquémico transitorio cerebral. O sea, con un accidente cerebrovascular, doctor. Así es. O sea, hay que tener esa tratarlo así. analogía. Y eso es algo porque va para nuestros colegas médicos jóvenes que a la larga dicen, no pasa nada, no Sí, es así. ya hay lo que recuperaste, terminar. no pasa nada. De acuerdo, vamos a ver la siguiente imagen que es muy importante porque esto me ha tocado ver algún caso de este tipo que tiene que ver con la famosa arterioesclerosis. Así es. Explíquenos lo que estamos viendo, doctor, Aquí en la está viendo, por bifurcación de la ejemplo, carótida. Una gran placa y provoca una gran estrechez de la luz por donde pasa la sangre. Imagínense acá, en esta estrechez se forman unas turbulencias. Y esas turbulencias, esa éstasis sanguínea provoca émbolos que van a ser lanzados. Desprende, pues la turbulencia Sí. hace... Y si este paciente encima tiene arritmia cardíaca, Claro, más. peor todavía. Más factor de riesgo. Porque esa turbulencia genera coágulo. Cuando hay turbulencia se genera un coágulo. El coágulo se acumula y se van separando pedacitos que pueden taponear arterias más arriba. Así, pequeñas arterias grandes de cualquier nivel, émbolos. Por favor, doctor. Lo que se hace en cirugía, doctor, disculpe ya que estamos acá porque yo soy más cirujano que Claro, y hay que yo le voy solucionar a cuando se decir, esto encuentra. se tiene que solucionar. Claro. Existe una cirugía llamada endarterectomía carotidia que implica una cirugía bien especial porque para poder sacar estas placas hay que hacer lo que se llama un shunt, que es un bypass de acá a acá, para seguir manteniendo permeables las carótidas, porque si no el cerebro no puede parar Así de es. recibir flujo. Así Entonces, mientras el cerebro está funcionando y queremos que siga funcionando, no se puede parar el flujo de acá para hacer esta cirugía. Hay Así que es. hacer un bypass. Es una cirugía muy, muy interesante Así de es, cirugía vascular. endarterectomía o un stent. Se O un abre. stent. Sí. De acuerdo, perfecto, doctor. Muy bien, pérdida súbita de la visión. Otra de las cosas que sí me han pasado, doctor, y que tiene que ver por el hecho de haber trabajado en emergencia tantos años, es que también existen bajadas súbitas de presión. Así es. Una lipotimia o un síncope, por ejemplo, eventualmente una lipotimia más, esa sensación de desmayo que hace que veas negro. Eso no es ceguera. Así es. ¿No? Es una baja súbita de presión y esto se ve mucho en emergencia por la cantidad de estrés, crisis de pánico, Así es. síndromes de hiperventilación. Paciente ansioso, angustiado, O hipotensión nervioso. ortostáticas también. Hipotensión ortostática. Por un momento, para. el paciente se para súbitamente y por un momento no llega suficiente sangre y te da esa sensación como que De se te quede oscurecimiento. de oscurecimiento. Eso no tiene nada que ver con No, esto. más cardiológico, hipotensión ortostática, otras cosas. No. Perfecto. Doctor, se nos ha ido, mire, aquí me quería conversando estos temas así muchísimo tiempo, ya nos hemos pasado los 10 minutos, pero ha sido sumamente interesante ver causas de pérdida súbita de la visión, algo que puede llegar a ser realmente muy angustiante para el paciente, pero que en manos expertas, afortunadamente, en la mayoría de los casos, tiene solución. Muchísimas gracias, doctor Sea, muy Ok. amable por su presencia. No, ok, a ustedes, muchas gracias. Hola, hola, querido Perú. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en nuestro programa, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Queridos amigos, tengan conmigo la oportunidad de escuchar nuestra consulta de geriatría. No es fácil a veces conseguir una cita con un médico geriatra. Usted en casa puede tener una persona mayor que se la está paseando de hospital en hospital, de especialidad en especialidad, cuando en realidad lo que uno puede necesitar
es alguien que integre todas sus enfermedades y que pueda llevar a buen puerto una hoja de ruta. Esa hoja de ruta diseñada para cada paciente es parte de lo que hace como labor el médico geriatra. Hoy día estamos muy bien acompañados de mi buen amigo el doctor Henry Tapia Álvarez, médico geriatra, para hablar de algo que puede ser un problema en sí o puede también ser un síntoma de que algo más está pasando. Todos nos hemos caído alguna vez, pero ¿qué sucede cuando un adulto mayor se cae 2, 3 veces en una sola semana? Algo está pasando. Después le duele la rodilla, le duele la cadera, le duelen las manos porque las apoyó para no golpearse la carita. Ok, pero ¿por qué se cayó 3 veces? Ahí viene la pregunta. Y ese es chamba, ese es trabajo de lo que deben dilucidar los médicos geriatras. Bienvenido, doctor Tapia, bienvenido, Henry, muchas gracias por estar acá. Encantado. Y sí, como bien mencionó en la introducción, las caídas son pues la precipitación de una persona adulta mayor a la superficie, pero esto puede pasar pues desapercibido, puede pasar como normal, y realmente cuando empiezan a caerse reiteradas veces es donde ya recién la familia empieza a tomar conciencia de ello. Pero las caídas en sí son un síndrome geriátrico. Síndrome geriátrico. Exactamente, es parte de uno de los síndromes geriátricos, es decir, cómo un adulto mayor manifiesta un problema, ya sea agudo o crónico, en su cuerpito. Es decir, un adulto mayor se puede caer porque se le bajó el azúcar y se cayó, se puede caer porque tuvo un accidente cerebrovascular, porque unas medicinas que tomó en conjunto no fueron bien y se cayó, una infección urinaria, como conversábamos, y también cae al piso. Entonces, muchas veces manejamos la consecuencia de la caída, que puede terminar en una fractura, una hemorragia intracraneal, y pasa desapercibido lo que produjo la caída, ¿no? Incluso puede ser cambio las gafas. Correcto. No, o sea, puede ser simplemente que le ha aumentado y ya no ve de lejos, ve de cerca, calcula mal el escalón y es algo que se puede solucionar simplemente con un cambio de anteojos. Correcto, sí, sí. Dentro de las caídas, cuando uno como geriatra evalúa, trata de determinar tantos factores que son intrínsecos como extrínsecos, es decir, cuáles son propios del paciente, que desempeño funcional, medicinas que está tomando, diagnósticos que no están evidenciados, etcétera, y también ambientales, que son los extrínsecos, ¿no? Que el calzado sea no adecuado, que tenga alfombras que resbalen, que viva en un sitio donde tenga las superficies muy cambiantes, mascotas, que también es muy medio gracioso, pero ha pasado que tenemos pacientes con fracturas que de pronto se les cruza el perro, el gato, el chivo, porque tenemos pacientes que tienen animalitos un poco no tan domésticos en casa y también finalmente produce una caída, ¿no? Entonces requiere una evaluación ello. Trastornos en la marcha. También. Eso también es un síndrome geriátrico, ¿no es cierto? Tengo entendido, además. Dime cómo caminas y te diré qué futuro tienes. De hecho, la caminata es una forma de cómo yo puedo evaluar muchísimas cosas en el adulto mayor. Desde su velocidad, para asociarlo con fragilidad, desde su velocidad para predecir el riesgo de cómo, si se va a caer o no se va a caer. Claro, y uno simplemente le dice, señor, a ver, camine hasta allá y regrese. Y eso nos da muchísima información. Postura. Correcto. ¿No? Sí, Postura, sí. fuerza muscular, masa muscular. Puede ser principios de Parkinson. Puede haber otras enfermedades neurodegenerativas que estén ocasionando este tipo de caídas a repetición. Sí, correcto. La evaluación implica pues un desafío grande porque hay que determinar si el paciente está cayéndose porque tiene una enfermedad no diagnosticada que va desde temas cardiovasculares, neurológicos, endocrinológicos, pulmonares, renales, y también si se está cayendo porque de repente la combinación de los medicamentos no estuvo muy buena, ¿no? Y ver privaciones visuales, auditivas también es importante porque de repente le están advirtiendo de algún riesgo y no es consciente de ello y ¡pum! Cuidado.
y no escuchó. Sí, sí, sí. Es algo bien frecuente, pues. Es Bien correcto. frecuente, eso pasa. Eso pasa y realmente, como le digo, no siempre se ve al problema de las caídas como un problema en sí, sino ven, se cayó, hay que manejar la fractura, hay que manejar esto, y se pasan diagnósticos. Hemos tenido, cuando estaba en el hospital, incluso hasta diagnósticos oncológicos, pacientes que se caen por anemia severa, que no tenía una causa, y dentro del estudio se determina un problema oncológico hematológico, ¿no? Hematológico. Sí, sí, sí. Y todo a partir de las caídas. correcto. Está bien, ahora, si uno también he visto muchos casos de los señores que realmente creen que nunca han envejecido y se ponen a cambiar el foco en el baño, en un banquito chiquito de este tamaño, levantado 1,5 metros del suelo y ¡prum! Y comienzan a cambiar. Ya, eso es porque no hay conciencia de la fragilidad, justamente. Correcto. Eso incluso no está afiliado en alguna literatura, pero en el grupo de Cayetano lo estamos tratando de denominar imprudencia, ¿no? Porque, claro, ¿no? O sea, subirse a una banca, una persona adulta mayor que puede tener alguna limitación física, es casi premonitorio, pues, de que se va a caer, ¿no? Es correcto. Ahora, vamos a la caída en sí, doctor. Correcto. ¿Ya? Muchas veces es difícil trasladar a los pacientes. La mayoría de veces, para una fractura de cadera, me imagino, o sea, una persona adulta mayor que se ha caído en el baño al salir de la ducha porque la familia no cambió, la ducha es alta y el señor tiene que levantar la pierna, cruzar, justo se resbala, se cae, en lugar de achicar o sea, para que el esfuerzo del adulto mayor sea más lógico, ¿no es cierto? Entonces, claro, pero una vez que ya el adulto mayor se ha caído, lo ideal es que se traslade en ambulancia, doctor. Sí. Eso de doblar al paciente en 4 y meterlo dentro del auto Wow. no es recomendable para nada. Claro, no es recomendable, a veces se opta por hacer algún tipo de cosas no recomendable, pero es lo que tiene, ¿no? Y de hecho, cuando uno cuando uno va a la consulta con el geriatra, las preguntas que de cajón les hace el geriatra es si se ha caído o no, y cuántas veces se ha caído, y si alguna de esas caídas ha tenido alguna consecuencia, como una fractura, algún trauma mayor que haya requerido hospitalización. En base a ello, yo empiezo a adoptar medidas de prevención, que como conversamos, es importantísimo también en caídas. Perfecto. Queridos amigos, esto ya lo hemos conversado. Hace poquito hemos tenido un bloque en el cual hemos hablado de las fracturas de cadera. Y yo debo decir, ya la edad no es una limitación para operarse o no operarse de la cadera. Yo más bien creo que el hecho de no operarse es una sentencia. He cambiado de opinión. De hecho, yo sí soy un convencido de que la edad per se no es, o sea, no es un factor que diga si se opera o no se opera. Acláreme eso, por favor, Sí, doctor. correcto. ¿No? De hecho, la edad no es un buen determinante de cómo voy a ir o no. Simplemente es un número que va a ir avanzando conforme pasen los años, ¿no? Entonces, las fracturas de caderas, en principio, se tienen que operar. Y las decisiones son individualizadas porque hay que ver los pronósticos. Pero, en principio, toda fractura de cadera Debería tiene operarse. que ser operada. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Tapia, pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado con la negación de la familia por de verdad causas injustificadas? Las anestesias actualmente son extraordinarias. Hasta no son regionales, motivos, ¿no? Hasta regionales, Correcto, efectivamente, es correcto. Entonces, hay un manejo que se puede hacer muy, muy positivo, porque el hecho de dejar postrado a un paciente hasta que se suelde solo, cosa que en la inmensa mayoría de los casos no sucede, ¿ya? Es una sentencia. Entonces yo quiero también proponer esto como parte de lo de las caídas. Si hay la posibilidad, acuda a un centro asistencial, porque lo ideal es acelerar el proceso de recuperación a través de una cirugía. Correcto, ¿no? Y evitar mayor tiempo de dismovilidad, que es esta condición en la cual luego de una fractura de cadera, para ser específicos, ya no puedo moverme. Me condeno a disminuir mi masa muscular, a abusar de medicamentos, a poco a poco ir desfuncionalizándome y aumento mi mortalidad, que eso es importante. Perfecto. Queridos amigos, este ha sido nuestro consultorio de geriatría. Caídas en el adulto mayor. No solo un suceso, también puede ser un síntoma
Ahí queda el mensaje para todos ustedes. Ojalá puedan compartir con sus amigos y su familia estos conceptos vertidos aquí por el doctor Henry Tapia. Bienvenidos, amigos. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.